Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de algo que, bueno, parece muy del día a día, pero que tiene mucha miga: hacer la compra en España. Efectivamente. Tenemos una serie de diálogos muy cortos que simulan toda la experiencia, ¿no? Desde que entras en una tienda hasta que pagas. Y la idea es meternos un poco en la cocina de estas conversaciones, para entender no solo qué se dice, sino por qué se dice de esa manera. Pues me parece una idea fantástica, porque ir a comprar es como una pequeña coreografía social. Una coreografía, me gusta esa palabra. Sí, sí, totalmente. Hay unos pasos, hay un ritmo, unas frases que todo el mundo se sabe. No es solo vocabulario, es un ritual. Y lo que vamos a hacer es precisamente eso, desgranar esa coreografía, fijarnos en esos detalles que marcan la diferencia. Perfecto, pues empecemos por el principio, por el primer paso de ese baile. Entrar en la tienda. Los primeros diálogos nos ponen justo ahí. Empieza, claro, con un hola, buenos días. Lo esperable. Pero, y esto me llama la atención, el vendedor enseguida pregunta, ¿en qué puedo ayudarle? Esa proactividad no se ve en todas partes. Es un punto muy bueno, sí. Esa pregunta establece el tono desde el principio. Es una fórmula de cortesía que abre la comunicación y además demuestra eficiencia. Y fíjate en el uso de ayudarle. La forma de usted Ah, claro, la formalidad. marca un respeto profesional. Aunque, bueno, seamos sinceros, si fueras el cliente habitual de la frutería de tu barrio, al segundo día ya te estarían diciendo ¿qué te pongo, cariño? Totalmente. Y esa flexibilidad entre el usted y el tú es muy, muy típica de aquí. El contexto es clave, entonces. Y luego, el cliente en el diálogo no va directo al grano. No, para nada. Dice, estoy buscando algunas cosas. Y luego ya menciona categorías. Frutas, verduras. No empieza pidiendo 2 tomates. Y eso es una estrategia de comunicación muy inteligente. Es como darle al vendedor un mapa general. Un mapa. Sí. Al decir busco frutas y verduras, le dejas que te oriente de forma global. Pues mira, las frutas están al fondo, el pan a la derecha. Se empieza por lo general para luego aterrizar en lo específico. Es una forma de optimizar la conversación, ¿sabes? Entiendo. Y una vez que ya tienes esa orientación general, ahí ya sí que vienen las preguntas concretas, como en el segundo diálogo. ¿Dónde están los tomates? Exacto. Y la respuesta es igual de directa. Están junto a las cebollas. Es un intercambio casi telegráfico. Porque en ese momento la claridad es la prioridad absoluta. No hacen falta adornos. Ya se ha establecido una relación cordial con el saludo y ahora se pasa a la fase de, bueno, de resolver el problema de forma rápida. Es un flujo muy natural. Vale, ya hemos localizado los productos. Ahora viene el momento clave, yo creo, para muchos estudiantes de español. Pedir las cosas. El momento de la verdad. Aquí los diálogos nos dan varias frases, y hay una que me genera curiosidad. El cliente pregunta el precio. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de manzanas? Y después de la respuesta, dice, quiero 1 kilo, por favor. A ver, en otros idiomas, decir quiero puede sonar un poco brusco, ¿no? Casi como una orden. ¿Cómo se percibe aquí? Esa es una pregunta excelente porque va al corazón del uso real del idioma. Y la respuesta corta es no. No suena mal, para nada. ¿No? ¿Qué va? En este contexto, en una tienda, quiero 1 kilo es la fórmula estándar. Es clara, es directa y todo el mundo la entiende así. No tiene ninguna connotación negativa. Y hay alternativas. Otras formas de decirlo que suenen, no sé, un poco más suaves. Por supuesto. Y ahí está la riqueza del lenguaje. Podrías decir quisiera 1 kilo, que es un poquito más formal, quizá, pero mucho más común y lo que más vas a oír por la calle es me pones 1 kilo, por favor. Me pones. Sí, ese me pones es coloquial, es cercano, crea una complicidad al momento, o incluso un dame 1 kilo, si ya hay confianza. Pero quiero es, digamos, el terreno neutral perfecto. Me pones 1 kilo, me lo apunto. Suena muy natural. Otro tema que sale es la cantidad. Medio kilo, 1/4 de kilo. Dominar esto parece fundamental. Es que es el sistema operativo del mercado. El sistema métrico es el rey, no hay otra. Recuerdo mis primeros intentos en una carnicería aquí, sin tener claras las cantidades. Acabé una vez con filetes para un regimiento. No me digas. Te lo juro, solo quería para 2 personas. Se aprende rápido, eso sí. Entender y usar kilo, medio y cuarto es esencial. Me lo imagino. Hay otra pregunta en los diálogos que me parece que abre una puerta muy interesante. A ver. El cliente pregunta, ¿estas naranjas están frescas?
No es una pregunta objetiva, como el precio. Es sobre calidad. Exacto. Y esa pregunta es un indicador cultural de primer orden. Es la llave que transforma una simple transacción en una interacción de confianza. Claro, porque eso no lo preguntas en un gran supermercado. Es muy poco probable, ¿no? Ahí coges la bolsa y ya está. Esta pregunta pertenece al ecosistema del mercado, de la frutería de barrio, del comercio de proximidad. ¿Y qué se espera que conteste el vendedor? Obviamente no va a decir que no están frescas. Claro que no. Pero al preguntar, el cliente no solo busca información, está invitando al vendedor a jugarse su reputación, en cierto modo. A comprometerse. Eso es. La respuesta, sí, están muy frescas, recién traídas esta mañana. No es un dato, es una garantía personal. El vendedor se convierte en un asesor y esa confianza es la base de su negocio. Es un pequeño acto de teatro social, donde el idioma se usa para construir una relación. Eso lo cambia todo, desde luego. La compra ya no es una tarea, es una experiencia. Vale, pues con la cesta ya llena nos vamos a la caja. Y aquí otra vez un guión muy claro. ¿Sí? Aquí entramos en la fase final de la coreografía. El ritmo se acelera, todo es mucho más funcional. El cajero saluda y va directo al grano. ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta? Sin rodeos. Aquí la eficiencia es máxima. Son preguntas cerradas con respuestas binarias. El objetivo es que la cola avance. Pero ojo que incluso en este momento tan transaccional, a menudo puede surgir una pequeña charla improvisada sobre el tiempo o cualquier cosa. Para llenar el silencio, ¿no? Exacto, mientras se procesa el pago. Es como un pequeño oasis de socialización. Y para terminar, el cierre. El broche de oro de la cortesía. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente. Este intercambio parece casi automático, pero supongo que si no estuviera, se notaría mucho. Se notaría muchísimo. Es el cierre social. La transacción económica ha terminado, pero la interacción humana no. Es como un apretón de manos verbal. Reafirma que, bueno, que somos personas más allá de la compra. Omitirlo sería como colgar el teléfono sin decir adiós. Deja una sensación rara. Qué curioso porque las últimas fuentes que tenemos son precisamente como un manual para aprenderse toda esta coreografía. Totalmente. Presentan una lista de frases para repetir. ¿Dónde está? ¿Cuánto cuesta? Quiero. Es como si nos dieran el esqueleto de la conversación. Es un enfoque de aprendizaje muy práctico, sí. Te están dando las herramientas básicas, las frases de supervivencia, por así decirlo. Si dominas esas 4 o 5 estructuras, puedes navegar la situación sin problema. Y lo que hemos hecho nosotros es añadir el contexto. Exacto. Nosotros le hemos puesto la grasa cultural, lo que hace que esas frases cobren vida. Es la diferencia entre saberse la letra de una canción y saber cómo cantarla con sentimiento. Y en esos diálogos de práctica aparece también una frase clave del vendedor. ¿Algo más? Ah, esa es una muletilla fundamental del comercio. Es una pregunta multifunción. Multifunción. Sí, por un lado es una técnica de venta, una invitación a seguir comprando. Pero por otro es un marcador conversacional muy importante. Con esa pregunta, el vendedor te está diciendo: he completado tu pedido, ahora el turno es tuyo. O pides otra cosa o cerramos. Y la respuesta del cliente. ¿Eso es todo? Gracias. Es la señal para pasar a la siguiente fase, el pago. Exacto. Es el movimiento de respuesta en el baile. El cliente dice, fin de la fase de compra. Todo este intercambio, que dura segundos, está perfectamente estructurado para que no haya malentendidos. Es una máquina de eficiencia social. Que funciona a la perfección. Pues, haciendo un pequeño resumen, hemos recorrido todo el camino. Desde el saludo, que establece un tono de colaboración, pasando por la negociación de qué queremos, dónde está y cuánto cuesta, hasta el cierre en la caja, que es transaccional pero también social. Así es. Y hemos visto que detrás de frases que parecen sencillas como quiero un kilo o están frescas, hay todo un mundo de convenciones sociales. Las claves parecen ser una mezcla de claridad, de ir al grano en las peticiones, y una capa constante de cortesía en el saludo y la despedida. Sin duda. Y entender que hay un guión previsible que, una vez lo conoces, facilita todo muchísimo. Claro. Y fíjate, todo lo que hemos analizado se basa en un escenario ideal, ¿no? Una compra planificada donde encuentras todo. Y esto me lleva a una reflexión final para la gente que nos escucha. A ver, hemos descifrado el guión para cuando todo va bien. Pero el verdadero salto a la fluidez, el siguiente nivel, es saber improvisar cuando la música cambia. Cuando el guión se rompe.
Exacto. ¿Qué pasa si el producto que buscas no está disponible? ¿Cómo pides una alternativa? O, y esto ya es de nota, ¿cómo le pides una recomendación al vendedor? Ah, muy bueno. ¿Cómo se dice algo como ¿qué me recomiendas hoy? O ¿qué melones me saldrán buenos? Ese es el momento en que pasas de recitar frases aprendidas a tener una conversación de verdad. Ahí es donde el idioma deja de ser un guión y se convierte en una herramienta viva y creativa.